Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy es lunes y estamos a 12 de septiembre del año 2022. Ayer fue 11 de septiembre. No grabé video porque estaba para la estaba para Jánico. Y me dio una vuelta también. Pasamos por la ciudad de Santiago. Santiago está muy bonito, el lado por donde tuvimos. Lo que sí veo en Santiago es que, bueno, por lo que se ve uno en la calle y lo que esté viendo en Santiago, al ritmo que va a haber que dejárselo a los vecinos. Santiago está plagada de, de ciudadanos haitianos por todas partes y ahora uno entiende ciertas posiciones de su alcalde. No es que antes no la entendiera, pero ciertamente yo que visito poco la ciudad de Santiago, tenía más o menos 2 años que no iba a Santiago. Estuve en octubre del año pasado, pero estuve simplemente en la, en los 9 días de un familiar y tuve el chance de andar por la parte, no sé si es el lado norte, que me desubico en Santiago. Yo aquí los lados los conozco en la ciudad, pero es la parte por donde está eh, el museo de la familia León. Y en ese viaje que yo hice, noté mucho, pero creía que eran los sectores más populares, pero por donde quiera que pasas, es una cantidad enorme. Pareciera que han tomado la decisión o tomaron la decisión de, de poblar o repoblar la ciudad de Santiago. Estas personas, ya uno entiende, muchos videos que uno ve en las redes de gente denunciando situaciones molestas que se dan con uno que otro grupo que tal vez no se acopla al comportamiento que uno está buscando, sea observado por los dominicanos en el país y por todo el que visita. Entonces, ayer pues pude observar esto y de verdad la cantidad es impresionante. Miren que aquí en la capital no se encuentran muchos y en la ciudad y en Punta Cana ni se diga, en Bávaro, las veces que he ido, eso se ha vuelto, hay un sector que no hay que le mete el pico, que eso está ahí, que ni Puerto Príncipe, ni Cid du Soleil, que es el barrio ese famoso que hay en Puerto Príncipe. Así que estoy hablando de Bávaro. Pero sí, Santiago muy bonita, una ciudad muy limpia, su alcalde hace un tremendo trabajo. Y como siempre, la gente de Santiago y la gente de Jánico, gente maravillosa, gente muy amable y reciben a uno con la mejor de las caras siempre y el mejor de los tratos. Así que a mis amigos de allá, de Santiago, de Monumento, pues saludos, tienen una ciudad muy linda y me gusta el desarrollo que está exhibiendo a nivel inmobiliario. Por otro lado, eh, estoy viendo aquí esta cuestión del, del, de la muerte de la reina. Ayer fue 11 de septiembre y esta fecha tiene una connotación importante para los chilenos. Chile, la semana pasada, tuvo un referendo de salida de la constitución que había sido propuesta y que su presidente insiste en reformar una nueva constitución. La izquierda chilena y latinoamericana coordinada tienen el plan de imponer en Chile un modelo similar al que ya existe en otros países. Latinoamérica no ha aprendido con todo lo que ha pasado, pues sigue la insistencia de la izquierda en imponer modelos que ya están demostrados que no funcionan. Pero ayer se conmemoraba un año más, para algunos se celebraba, para otros se conmemoraba, del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando Allende fue depuesto como presidente. Hacia afuera, el tema de Allende es muy divisivo.
lo que ha tenido Allende es que ha contado con muy buenos relacionistas públicos a nivel de Latinoamérica y se ha vendido este hombre como un mártir y como un héroe. Para una parte de los chilenos, evidentemente no lo es. Para otra, tal vez sí. Y en el mismo caso de quienes gobernaron los últimos 30 años Chile, hicieron o lograron olvidar las heridas y las grietas que abrió Allende cuando comenzó a gobernar por allá en el 1970, más o menos, 1969. Bueno, por ahí. Entonces, golpe de Estado, depuso este presidente que murió. Algunos cuentan que él se suicidó, otros dicen que a él lo mataron. Nadie sabe exactamente si lo mataron o lo suicidaron. Eso simplemente se sabe que fue depuesto y que luego de su caída por 17 años estuvo al frente del gobierno una junta militar encabezada por Pinochet. Pinochet se va del poder a principios de la década del 90 y luego de haber aceptado los resultados de un referéndum. Un referéndum que en un discurso dijo que aceptaba y que iba a velar porque todos los demás también lo hicieran y que ese resultado iba a velar también porque se respetara. El discurso que vimos la semana pasada de parte del presidente Boric, obviamente, es el discurso de un fanático político, como ya hemos visto ante el caso de Chávez en Venezuela, cuando por allá, por el año 2007, 2009, en esos años, propuso un referéndum para cambiar la constitución venezolana que prohibía de manera indefinida la reelección. Solamente tenía 2 chances de ir a reelección, pero Chávez perdió ese referéndum y lo llamó resultado de mierda y a través del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia logró un cambio en la Constitución. Lo mismo hizo Evo, perdió un referéndum en Bolivia e impuso su resultado deseado a través de una sentencia del Tribunal Supremo. Pero ¿qué decir de Nicaragua y de otros países donde existen gobiernos de izquierda? Ha pasado lo mismo. O sea, que lo que va a pasar con Chile es algo así como una reedición de lo que se vivió en la década de los 70. Tal vez, y Dios quiera, sin hechos violentos y sin que devenga una tiranía o una dictadura, llámalo como usted quiera, una dicta blanda o una dicta media, whatever. En el caso de Chile, esos capítulos de la historia, cuando uno los conoce, que no son contados desde la propaganda de izquierda, el capítulo del golpe de Estado, uno le cuesta aceptar muchas de las cosas que devinieron en el golpe de Estado y en ese gobierno. Entonces, Chile está en un proceso de profundizar más su grieta social, su grieta no necesariamente económica, pero sí es un país que ya va dando señales de que la confianza que tenían quienes allí invertían y la proyección que tiene el país a futuro no es no es muy halagüeño. Y con este presidente que tiene, que imagínate, ese presidente. Pero lamentablemente los chilenos votaron por el menor de 2 males, entienden ellos. Cuando decidieron no votar a favor de José Antonio Kast, por reconocer o establecer o señalarle ser un hombre de derecha, extrema derecha, hombre que cree en la familia, tiene una familia numerosa, que es católico, que defiende ciertos aspectos del gobierno del Pinochet, etcétera, y un sector que no comulga con eso. Y decidieron votar por Boric, que él iba a traer cambio y se lo está trayendo. Obviamente, no el que yo deseaba. También en Estados Unidos
Ayer se conmemoraron 21 años de los ataques del 11 de septiembre. Y este hecho que unificó a ese país alrededor de su gobierno, en ese momento republicano, y de su patria, Estados Unidos, porque era la primera vez en casi 60 años, que Estados Unidos recibía un golpe dentro de su propio territorio. El último había sido el ataque de los japoneses contra Pearl Harbor en diciembre del año 1941, que fue una acción que empujó a Estados Unidos a declararle la guerra al Imperio de Japón, y se inició la Guerra del Pacífico y la unión de Estados Unidos con los aliados de Inglaterra, Rusia, en contra de el Tercer Reich, el gobierno de Hitler y todos sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, que terminaría ya casi finalizando el año 1945 con 2 bombazos, uno en Nagasaki y otro en Hiroshima, en Japón. Pero el 11 de septiembre marca un nuevo rumbo, no solamente para los americanos. El 11 de septiembre, que para muchos analistas señalan que los servicios de inteligencia tenían conocimiento de que iba a ocurrir un ataque, pero que no hicieron lo suficiente para que este ataque no se consumara. Los que llevaron a cabo, los que perpetraron estos ataques, fueron individuos. Hay un documental muy bueno que está en YouTube, que cuenta cómo estos panas fueron entrenándose, cogiendo clases de vuelo, etcétera. Se entrenaron por meses dentro de Estados Unidos y empezaron a sonar las alarmas en este país, y los servicios de inteligencia, bueno, parece que estaban entretenidos en otra cosa. Independientemente de todo, de si hubo descuido, negligencia, indiferencia, lo que sea, fue un hecho terrible porque murieron miles de personas. Los que iban en los aviones, uno de ellos cayó en Pensilvania, en una zona rural. Ese se entiende que iba a ser impactado en contra de la Casa Blanca o de el Capitolio, aunque los otros 3 aviones lograron su objetivo. Uno impactó en el Pentágono, otro impactó en la torre, en una de las torres gemelas, y más tarde, o sea, primero a las 8:40 y pico, en una de las torres del complejo de World Trade Center, que no eran solamente esas 2 torres, eran otros edificios que también se derrumbaron por el colapso de todos los edificios. Imagínense, era un complejo enorme que estaba bajo la operación de la New York Transit, creo que así es que se llama, o de la vaina portuaria de New Jersey. Y estos aviones, pues, conmocionaron el resultado de su impacto contra estos edificios al pueblo americano y al mundo. 21 años se cumplen, y hoy Estados Unidos está dividido como nunca antes lo habíamos visto nosotros, nuestra generación, una sociedad agrietada, inmersa en disputas pendejas de temas que son completamente irrelevantes, pero que los políticos han convertido en temas de agenda para tener distraída a la sociedad. El Estados Unidos que hay hoy, 21 años después, que uno puede ver, el Estados Unidos que nos llega a través de los medios 21 años después, es un Estados Unidos complicado. Estaba leyendo yo el artículo de una profesora de una escuela de Nueva York que se llama Trinity School, que dijo ella que
sobre los estudiantes de esa escuela, que es una escuela católica, si no me equivoco, que solo necesitamos un vigilante Dexter para deshacerse de los horribles chicos blancos en la escuela. Dexter es un asesino en serie de la televisión y la profesora se llama Jennifer Norris. Y estaba abogando, parece estar abogando en este video, porque los estudiantes varones blancos fueran asesinados cuando fue grabada en secreto por el equipo de periodismo de Project Veritas. Esta es la realidad de Estados Unidos. Tú te encuentras con esto. Esto es lo que sale hoy de Estados Unidos. Un sentimiento de odio hacia su propio país, hacia su propia identidad, hacia ese lavado de cerebro que ha venido de manera progresiva durante varias décadas, pero que hoy exhibe su más nefasto resultado. Y hoy esa sociedad, uno la ve desde la distancia y cuando uno está allá y lo que uno ve que concentra y ocupa las mentes de los americanos, uno se cuestiona de si Estados Unidos como sociedad le quedan muchas décadas todavía, o si aquellos que se resisten a que su país, su proyecto de nación sea destruido por lo que han sido empujados a sentir este odio, es lo que se llama oicofobia hacia su propia nación, si existe la posibilidad de que en el futuro esta sociedad pueda tomar otro rumbo. Yo entiendo que sí, que hay gente de bando y bando, pero los más locos, los que están más desconectados de la realidad, son los blancos. Yo entiendo que a veces se habla de los negros y los discursos que asumen. Yo creo que ellos simplemente lo que hacen es aprovecharse de esa estupidez blanca que se ha ido fraguando con el paso de los años y la van desde las escuelas, colegios, canales de televisión, a través de la cultura popular, el discurso políticamente correcto, la sobreestigmatización del lenguaje, el invento de 1000 adjetivos para todo, y es lo que ha llevado a este país a ese punto. Y las sociedades que miramos desde la distancia y que tenemos realidades distintas, debemos de preocuparnos porque ese germen, esa semilla que fue sembrada en las academias, en las grandes universidades americanas, y que empezaron entonces a egresar y a derramarse en capas en toda la sociedad, desde las salas de redacción de los grandes medios hasta las escuelas de kindergarten en Estados Unidos, con una serie de ideas locas que eso no llegue acá. Yo creo que es inevitable, va a terminar pasando, porque lamentablemente la supremacía cultural y la hegemonía mediática que tiene Estados Unidos para imponer sus agendas, sin importar que esta sea una agenda estratégicamente planeada por los poderes que controlan ese país o no lo sea, no es cierto que sean del todo provechosas. Donde quiera que esto ha empezado a calar, las sociedades han empezado a decalabrar. Lo que está pasando en México es de locura. Y lo que está pasando en Argentina también es demencial. Y en Chile ni lo cuento. En España. Uno de verdad ve todo esto y uno quisiera que esta mierda no toque por acá. Pero ayer se conmemoró el 11 de septiembre y la sociedad que hoy ve cumplirse un año más de esa tragedia está profundamente desconectada de su historia, de sus valores, en gran medida, no toda, porque está muy dividida la sociedad americana, y de su proyecto de nación. Eso es lo que yo pienso, porque eso es lo que veo. Independientemente de todo, la historia de Estados Unidos me genera mucha admiración
de cómo esas 13 colonias terminaron convirtiéndose en la nación que son hoy en día. Claro, hay que reconocer y conocer la historia de expansión y aquellas doctrinas que se fueron adoptando con el paso del tiempo para convertir a Estados Unidos en el monstruo que es hoy en día. Las dimensiones titánicas que tiene ese país. 11 de septiembre en Argentina, en Chile, y 11 de septiembre en Estados Unidos. En uno, la celebración o la conmemoración divide a la sociedad. En otro, esta fecha era de respeto, de recuerdo, y era una fecha de unidad, y lo sigue siendo en gran medida, pero lo que se va vislumbrando en Estados Unidos es que recordar esta fecha puede ofender a algunos y termine tal vez todo esto convertido en otro símbolo de victimismo más americano. Nos vemos en un próximo video.